Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro, especial en memoria de Carlos Holmes Trujillo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. El pasado 26 de enero el país recibió una lamentable noticia: el fallecimiento del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a causa del coronavirus, en medio de una pandemia que ha dejado más de 2 millones de muertes en todo el mundo y más de 52.000 en Colombia. Colombia es una nación grande, una democracia madura, respetada en el concierto de las naciones. Sigan actuando con grandeza para el bien de la patria, de esa patria que son sus mismos hijos, nuestros hijos. A cada soldado, a cada policía, mi mensaje de respaldo, de afecto sincero. No bajen la guardia, no la bajen. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias, inigualable ser humano. Hoy le rendimos un homenaje a Carlos Holmes Trujillo, un hombre que sirvió al país desde diferentes cargos como servidor público durante 44 años. Los invitamos a ver el siguiente perfil de este gran colombiano, de uno de los estadistas más reconocidos en el país, quien falleció a sus 69 años. Carlos Holmes Trujillo, ministro, canciller, embajador, alcalde, papá y esposo. Nació el 23 de septiembre de 1951 en Cartago, Valle del Cauca. Fue el mayor de 2 hijos del matrimonio entre Genoveva García y el entonces congresista Carlos Holmes Trujillo Miranda. Trujillo García se casó en primeras nupcias con María Victoria Saavedra y fruto de esta unión nacieron sus 2 primeros hijos, Carlos y Camilo. Después tuvo una relación con la periodista caleña María Inés Pantoja, con quien tuvo a sus 2 hijos menores, Iván y Rodrigo. Años después contrajo matrimonio por segunda vez con Alba Lucía Anaya. Estudió Derecho en la Universidad del Cauca e hizo una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Sofía en Tokio, mientras se desempeñaba como diplomático en Japón. Regresó a Colombia en 1983 para convertirse en secretario de Hacienda en Cali, y en 1988 alcanzó la alcaldía de la capital del departamento del Valle del Cauca. 3 años más tarde, en 1991, llegó a la Asamblea Nacional Constituyente como cabeza de una de las listas liberales, y en 1994
bajo la presidencia de Ernesto Samper, se convirtió en su alto consejero para la paz. Cuya finalidad es alcanzar la paz y librar de los horrores de la guerra a los tantos colombianos y extranjeros víctimas de ella. Un año después obtuvo un nombramiento político en la Embajada de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, seguido de llegar a las embajadas de Austria, Rusia, Suecia y Bélgica, donde sirvió ante la Unión Europea. En el año 2003 se lanzó a la gobernación del Valle del Cauca y 10 años después, en el año 2013, fue uno de los precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático. Tiene usted en sus manos una inmensa responsabilidad histórica. Que Dios lo acompañe. Sin embargo, fue superado por Óscar Iván Zuluaga en la votación, quien un año más tarde lo eligió como su fórmula vicepresidencial. En el año 2018 fue nombrado como canciller por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en donde buscó el liderazgo de Colombia en la región. Su último escalafón en el sector público lo dio el 16 de noviembre del año 2019, cuando fue nombrado como ministro de Defensa Nacional de Colombia, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. La capacidad de trabajo de Carlos Holmes Trujillo fue una característica fundamental como persona y como servidor del Estado. Su desempeño como canciller y ministro de Defensa en el gobierno del presidente Iván Duque permitió logros en el manejo de las relaciones diplomáticas y el cumplimiento de metas en materia de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, los grupos ilegales y la reducción de los cultivos ilícitos en el país. De igual manera, lideró el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, con la entrega de más de 7 millones de mercados y obras de infraestructura en distintos lugares del país. La vocación de servicio a los colombianos fue la norma rectora de Carlos Holmes Trujillo García a lo largo de sus 44 años de carrera pública. Ministro de Relaciones Exteriores. En el actual gobierno, Trujillo García impulsó la adopción del Estatuto Migratorio y ejerció un gran liderazgo en defensa de la democracia en la región, poniendo el énfasis en la crisis de Venezuela. Gracias a su esfuerzo y diálogo con distintos gobiernos, más de 60 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, hecho que incrementó la presión y el cerco diplomático al régimen de Maduro. Estamos frente a un proceso irreversible y yo tengo la certeza de que en el futuro vamos a trabajar en acciones concretas con todos los países de la región. También como canciller trabajó en fortalecer las relaciones multilaterales con Asia, la Unión Europea, la Comunidad Andina y Mercosur. Revitalizó al Grupo de Lima e impulsó la creación de Prosur. Acabamos de terminar una reunión muy importante con el señor ministro de Relaciones Exteriores del Japón. Trabajó para reforzar la relación bilateral con Estados Unidos, logrando avances en el diálogo de alto nivel y la creación del Grupo Bilateral en la lucha contra las drogas. Ministro de Defensa. Y fue en aras de esa lucha que durante su gestión se lograron resultados como los de la operación multinacional Orión en su sexta fase, con más de 118 toneladas de droga incautada. Además, manifestó su posición a favor de la erradicación de cultivos de coca con diversas alternativas. En nombre del gobierno del presidente Iván Duque, le anunciamos al país que se cumplió la meta de erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. También con Trujillo García, al frente de la cartera de defensa, se logró la consecución de la menor tasa de homicidios de los últimos 46 años y otros descensos históricos en delitos. Todos estos anuncios son buenos para Colombia. Estos resultados son fundamentales para la nación. Resultados todos que Carlos Holmes Trujillo García les contó a los colombianos al finalizar 2020, siempre al frente y en acción, en terreno, donde estaban los acontecimientos. El presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional en el país por la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo, del líder sindical Julio Roberto Gómez y por los más de 52.000 colombianos que han fallecido por el COVID-19. Quiero que los colombianos con estos 2 casos que hoy nos golpean, pero también con las más de 50.000 vidas que hemos perdido a lo largo de esta pandemia, entendamos el llamado que hacemos al decretar un duelo nacional por 3 días, en homenaje, en honor
en reconocimiento a todos los que nos ha arrebatado esta pandemia, incluyendo la vida de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y el duelo, dicen muchos, es un espacio para la reflexión, es un espacio para encontrarse con las emociones y los sentimientos íntimos, con los pesares, con las ausencias, procesarlas, recordar a quienes parten e iniciar un proceso para honrarlos. Esta pandemia nos ha traído muchas consecuencias al mundo, a nuestra sociedad, a nuestra Colombia querida. Pero yo creo que este duelo también tiene que servir para que asumamos un reto como nación. Y es que tenemos que vencer la adversidad unidos, vencerla dando la mejor versión de nosotros mismos, vencerla con nuestra entrega diaria. Enfrentar esta adversidad no trae triunfos individuales a nadie, y mucho menos triunfos políticos. Lo que aquí tenemos todos es que caminar por el mismo sendero y todos asumir la solidaridad, la fraternidad, rechazar las fracturas, la polarización, rechazar además esos sentimientos que muchas veces llevan a expresiones de rechazo inexplicables ante inclusive circunstancias dolorosas. Nuestro país es grande, colombianos. Nuestro país necesita lo mejor de todos. Y este tiene que ser el año de esa vacunación masiva, de esa reactivación segura y donde todos nos protejamos. Saber que hay más de 52.000 fallecidos en Colombia es sin duda un dolor para el país, para las miles de familias que han tenido que despedir a sus seres queridos. Hoy le rendimos un homenaje y les pedimos que no bajen la guardia, que usen el tapabocas, mantengan el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, absténganse de hacer fiestas, no solo por usted, por sus abuelos, sus padres. Recuerden, entre todos nos cuidamos. En el mundo, más de 2 millones de personas han fallecido como consecuencia del COVID-19. En Colombia, el virus ha llenado de luto a más de 50.000 hogares. Colombianos de todas las edades, géneros, condiciones sociales, religiones, ideologías o credos han perdido la batalla contra este enemigo invisible. Hoy los recordamos, honramos su memoria. El país nunca los olvidará. Solo unidos como país podremos hacerle frente a esta pandemia. Que nuestra mayor consigna siga siendo el autocuidado. Cuidarnos para cuidar a los demás. Redoblemos aún más nuestros esfuerzos por nuestras familias, por nuestros hijos, por Colombia. Emotividad, tristeza y patriotismo fue lo que se vivenció durante la ceremonia de exequias del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García. Fue un momento especial, donde el presidente Iván Duque hizo una semblanza del ministro y donde sus hijos Camilo, Iván y Carlos Mauricio recordaron momentos profundos en el compartir con el hombre de la política, con su padre, con el ser humano. ¿Qué palabras son las adecuadas? ¿Qué expresiones se ajustan? ¿Cuáles son los momentos que se recuerdan al despedir a un ministro, a un patriota, a un caballero, a un amigo? Interrogantes que expresó el presidente Iván Duque en las exequias del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Hay circunstancias que son inexplicables en la vida. Es inexplicable la partida de un amigo, de un gran servidor público, de un hombre eximio. Su hijo, Carlos Mauricio, no dudó en coincidir en el apelativo que más caracterizó al ministro en el ejercicio de la vida pública. Carlos Holmes, el caballero de la política. Carlos Holmes Trujillo García fue un defensor a ultranza de los valores democráticos y sus instituciones. ¿Cuál es el legado que deja Carlos Holmes Trujillo García? Tu legado será siempre mi fuente de inspiración y lucharé así como tú,
con convicciones claras y posiciones firmes. ¿Cómo será recordado Carlos Holmes Trujillo? Gracias por enseñarnos a enfrentar la vida con determinación y carácter, pero con la solidaridad y empatía que debe emanar de todo ser humano. Gracias por tu firmeza, por tu entrega y por tu inagotable amor a la patria. Partió Carlos Holmes Trujillo y el presidente Duque recordó anécdotas del ministro como padre y abuelo, además de su amoroso servicio al país. Carlos Holmes Trujillo fue la encarnación de la virtud del patriota, un ser humano inigualable, y siempre honraremos su memoria. Papá, buen viaje. Te deseamos buen viento y buena mar. El cielo está de fiesta con tu llegada. Las últimas apariciones en público del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se registraron en los departamentos de Bolívar y de Magdalena, donde lideró varios consejos de seguridad. En sus declaraciones siempre evidenció su interés por ver una Colombia segura, con una fuerza pública fortalecida al servicio de un país que se reactiva en medio de la pandemia. Holmes Trujillo llegó al departamento de Bolívar para encabezar un consejo extraordinario de seguridad luego de que autoridades locales alertaran sobre un ataque violento contra la población civil perpetrado presuntamente por el ELN. El gobierno nacional y la gobernación de Bolívar ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos. Óigase bien, hasta 40 millones de pesos para quien ayude con información que contribuya a esclarecer estos presuntos hechos criminales. 30 de diciembre. Antes de terminar el año, el ministro de Defensa informó a los colombianos que durante el año 2020 se logró la cifra histórica de 130.000 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos en el país. Representa liberar de este flagelo un área equivalente a más de 120.370 canchas de fútbol, o 3.4 veces la ciudad de Medellín. Estas 130.000 hectáreas erradicadas se traducen en una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico, si se toma como referencia el precio promedio de la hectárea de coca, y representa cerca de 115.440 kilos de cocaína que se dejaron de producir. Buenaventura, 31 de diciembre. Holmes Trujillo viajó a Buenaventura para liderar un consejo de seguridad y anunciar una cuantiosa recompensa por los líderes de un grupo delincuencial conocido como Banda Local, dedicado a los homicidios selectivos, la extorsión y el microtráfico. Santa Marta, 4 de enero. En Cartagena, el ministro de Defensa acompañó al señor presidente al primer Consejo de Seguridad del año, donde establecieron las metas del sector defensa para el año 2021. Posteriormente lideró un consejo de seguridad en Santa Marta, donde se ofrecieron millonarias recompensas por los cabecillas regionales de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada que delinquían en esa región del país. El 5 de enero participó en la ceremonia de bautizo del buque ARC Almirante Tono de la Armada de Colombia. Su última aparición la hizo el 9 de enero en la capital de Magdalena, donde lideró un diálogo de seguridad con alcaldes del departamento y anunció la captura de un cabecilla de la banda delincuencial Los Pachenca. Se mantiene y reitera el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos a los ciudadanos que suministren información que conduzca a la captura de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo, los Pachenca y La Silla, quienes son los principales homicidas y narcotraficantes de esta región. El ministro Carlos Holmes Trujillo dedicó su vida a liderar proyectos de interés público y hasta sus últimos días demostró su compromiso de hacer de Colombia un país sin delincuencia.
La literatura fue uno de los hilos conductores en relación entre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, y el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Fue el jefe de Estado quien recordó los intercambios de autores que llegan al alma, que permiten la siembra de valores y quienes pasaron a la posteridad, como nuestro escritor colombiano, Rafael Pombo. La relación entre el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes, trascendió el servicio al país y la coincidencia de principios políticos, y tuvo un capítulo donde los vasos comunicantes fluyeron desde y hacia la literatura. Recomendaciones mutuas de autores y obras se sucedieron con el paso del tiempo, y el contacto permanente entre ambos permitió afianzar una amistad que tuvo en las hojas impresas esa impronta de crecimiento y sabiduría, en especial para enseñarles a los niños de las familias, como a los hijos del presidente y a los nietos de Trujillo García. En largas jornadas de trabajo en Nueva York, lo llevaban siempre a susurrarme al oído: me le vuelo pre, porque voy a ir a leerle un cuento a los nietos. Un día le dije, si lo va a hacer, recuerde mucho un libro de Dr. Seuss, un famoso escritor cuyo nombre original era Ted Geisel, que había escrito libros como El Lorax, que había escrito los libros del elefante Horton, y que con sus enseñanzas para niños sembraba valores. Recuerdo verlo ir a las librerías y buscarlos, y en alguna ocasión me decía Carlos Holmes Trujillo: ¿a usted por qué le gusta tanto ese escritor? Y yo le decía: porque logra sembrar desde la niñez lo que se quiere llegar a ser. Pero las recomendaciones también fueron de autores colombianos, como el narrador y poeta Rafael Pombo, quien escribió El Modelo Alfabético, enorme pieza de enseñanza ética, con una vigencia que asombra. ¿Quieres ser hombre completo? Hombre a prueba de alfabeto. Sea amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado. Claro, más cauto en confianzas, sordo a chismes, parco en chanzas. Libre en digna dependencia del deber y la conciencia. Experto en algo especial, franco, fiel, firme, formal. Sé otro Washington si hay dos, y haz que diga tu epitafio: honra a padres, patria y Dios. El presidente Duque aseguró que no hubo tiempo de entregarle el libro de Pombo, pero recalcó que no le hacía falta. Carlos Holmes Trujillo García encarnaba ese modelo de ser humano. El 26 de enero, día del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, fueron muchas las redacciones y manifestaciones de afecto y nostalgia que se registraron en las redes sociales, en las que los colombianos destacaron su trabajo y compromiso con el país. Aquí recopilamos algunos y los compartimos a la audiencia. Veamos. Tras conocer la noticia de la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo, luego de varios días de complicaciones por COVID-19, políticos de todos los sectores, allegados del gobierno y colegas, lamentaron su partida y enviaron condolencias a su familia a través de Twitter. El primero fue su hermano, José Renan Trujillo, quien anunció la muerte del ministro. Con profundo dolor recibo el fallecimiento de mi hermano. Luchó por sus convicciones y murió defendiéndolas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la muerte del funcionario y le envió condolencias a su esposa e hijos. Parte el alma el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo. Me deja en tremenda orfandad su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas. Alba Lucía y familia querida, sin palabras. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Infinito vacío deja la ausencia de Carlos Holmes Trujillo, gran patriota, hombre de Estado, decente y servidor público sin tacha y eficaz. Su amor por Colombia lo llevó a entregar toda su existencia. Se fue un excelente ser humano. Abrazo a Alba Lucía y su familia. Entre sus colegas está Fernán Martínez, quien era el asesor de Mindefensa, y la última vez que hablaron fue el 5 de enero. Algo me inquietaba y me desperté. Ha muerto Carlos Holmes Trujillo. He perdido un gran amigo y el país ha perdido un gran hombre público, al que en 40 años de servicio no se le conoció un solo acto de corrupción. Su sueño de ser presidente estaba cerca, muy cerca.
Que en paz descanse. De todo el gabinete, los ministros de Salud, Educación y Deporte se expresaron sentidamente. Qué dolor despedir a ese extraordinario ser humano. Carlos Holmes Trujillo representó lo mejor de Colombia. Los colombianos y el sector salud le debemos mucho por su apoyo y gestión hasta en los momentos más difíciles. Un hasta luego, querido ministro. Lamento profundamente la partida del ministro, compañero y amigo Carlos Holmes Trujillo, un hombre que trabajó siempre por el país, a quien le agradezco su apoyo, amistad, sabios consejos, generosidad y cariño. Un abrazo grande de solidaridad a Alba Lucía y sus hijos. Enorme tristeza me produce el fallecimiento de un extraordinario ser humano, un gran amigo y un hombre que entregó todo por nuestro país. Paz en su tumba. Acompaño a toda su familia en este dolor tan grande. Grandes personalidades internacionales también se pronunciaron. La coordinadora de la ONU en Colombia, Jessica Fayeta, también envió un mensaje a los familiares y amigos del ministro. Lo recordaremos con afecto como un hombre valioso, comprometido y amable, quien apoyó nuestro trabajo en el país. Por su parte, Leopoldo López, quien visitó Colombia en los últimos meses, también utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias. Mi más sentido pésame a la familia del ministro Carlos Holmes Trujillo, al presidente Iván Duque y a todo el pueblo de Colombia. Del ministro Holmes Trujillo recibimos siempre, desde los tiempos en que fue canciller, un inmenso apoyo a la causa de la libertad de Venezuela. Las Fuerzas Armadas también lamentaron la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo y recordaron su liderazgo, sencillez, compromiso por las instituciones y la democracia y su respeto por los principios y valores del servicio público. Veamos las palabras del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y quien hoy está como ministro de Defensa encargado. Los integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, junto con nuestras familias, lamentamos profundamente el fallecimiento del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su señora esposa Alba Lucía Anaya Cabrera, a sus hijos Carlos Mauricio, Iván, Camilo, Rodrigo, así como a María José, Alba Lucía, Leonidas, a sus nietos, familiares y amigos. El doctor Carlos Holmes Trujillo deja en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional una huella que perdurará en la historia de nuestras instituciones. Quienes tuvimos el honor de servir bajo su liderazgo, somos testigos de su vocación por el servicio público, el amor por Colombia y sus gentes. Fue un incansable trabajador, estudioso de la problemática del país, de las necesidades y las soluciones para la nación, defensor de las instituciones y la institucionalidad, así como de los valores y principios democráticos. Concibió el manejo de la seguridad nacional como un bien supremo de los colombianos. Por eso lo vimos en las regiones atendiendo con prontitud los problemas, las angustias de nuestros compatriotas y dando soluciones de la mano de alcaldes, gobernadores y demás instituciones del Estado. Su sencillez, don de gente, alegría contagiosa, optimismo emprendedor que nos permitió cumplir con el deber y los objetivos propuestos. Se destacó por ser un líder estudioso, culto, educador de las nuevas generaciones, observante y exigente de los principios y valores que guían el servicio público, todos atributos que valoraremos por siempre. El mejor homenaje que rendiremos las Fuerzas Militares y la Policía Nacional al doctor Carlos Holmes Trujillo García será continuar con su legado por la defensa de la democracia, las instituciones, la soberanía, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, también expresó sus condolencias a la familia del ministro Carlos Holmes Trujillo y destacó su labor. Veamos. Perdimos a Carlos Holmes Trujillo, nuestro ministro de Defensa, persona que además había tenido una gran experiencia en la vida pública y que había demostrado que su vocación era la de servirle a Colombia, la de servirle a su nación. Perdimos a Julio Roberto Gómez, un líder sindical ejemplar que realmente creía que su función
era la de representar a los trabajadores y entendía que el país funcionaba en la medida en que más trabajadores tuvieran mejor trabajo, en mejores condiciones. Conocí a los dos profundamente, conocí a los dos cercanamente, trabajé con los dos y los dos sin duda alguna me dejaron inmensas enseñanzas y le dejan inmensas enseñanzas a Colombia. Enseñanzas de que a pesar de que tengamos diferencias, de que a pesar de que tengamos dificultades, el camino realmente para un país como Colombia se encuentra en poder trabajar conjuntamente. Paz en la tumba de los dos, los recordaremos, le dejan un inmenso vacío a nuestro país. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial sobre el señor Carlos Holmes Trujillo, un servidor de la patria. Si usted quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Hasta pronto. Colombia es una nación grande, una democracia madura, respetada en el concierto de las naciones. Sigan actuando con grandeza para el bien de la patria, de esa patria que son sus mismos hijos, nuestros hijos. A cada soldado, a cada policía, mi mensaje de respaldo, de afecto sincero. No bajen la guardia, no la bajen. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias, inigualable ser humano. La paz en Colombia desde hace 2 años tiene unos protagonistas quienes nos contarán a qué suena la paz con legalidad, la paz con hechos. Paz con legalidad me suena volver a los territorios, olvidarme de ese conflicto el cual me causó daño. La paz con legalidad ha beneficiado a 25.036 familias rurales, con la formalización de 430.572 hectáreas. Ahora me siento un joven, un alegre y listo para seguir trabajando y luchándole a la finquita que Dios nos regaló y el gobierno. La paz es con hechos. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.